Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio exterior, la política y la economía con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Pero muy bien, Claudia, alegría estar. Hoy nos acompaña el ingeniero Patricio Castro. Él es especialista en aduana, impuestos y comercio exterior. Ha sido funcionario hasta hace poco tiempo del Fondo Monetario Internacional. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Miguel. Patricio, tiempos de mucha incertidumbre y de cambio en el mundo. Está terminando el ciclo Merkel, nos hemos notificado en Europa, Bolsonaro en Latinoamérica, podríamos seguir diciendo otras cuestiones, elecciones en los Estados Unidos, y mientras tanto, en ese marco de incertidumbre, Argentina hace muy pocos días ha renovado, actualizado, entrado en una segunda parte del stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que inclusive incluye un paper del staff que ha dado mucho que hablar. En función de tu experiencia, de tu cantidad de años que has estado en el organismo, ¿no es cierto?, y del conocimiento que tenés de cómo opera habitualmente en situaciones como estas, me interesaba primero una evaluación de esta nueva etapa que se ha firmado, de lo que se ha arreglado, de la lectura que haces de esta participación, yo diría, protagónica del staff, y segundo, de cómo pensás que esto va a influir de aquí para adelante en la realidad nacional. Bien, acuerdo para empezar, acuerdo revisado, ya un acuerdo excepcionalmente amplio y generoso el primero, el revisado más todavía. Siempre cada acuerdo de este tipo va acompañado de un staff paper. Lo que tiene el staff paper actual, que no he visto muchos otros, hay algunos sí, pero en general no se ve, es que primero es más largo que lo usual y segundo que incorpora una cantidad de críticas del staff a la situación económica, a la gestión económica, a lo que llevó a la necesidad de la reformulación del acuerdo y también elípticamente un poco al management del fondo. Porque este acuerdo, que tampoco es muy usual, ha contado con mucho más apoyo político del directorio ejecutivo que apoyo técnico del staff, vamos a decirlo de esta manera. No siempre es así. También es cierto que la consideración para eso es que la Argentina tiene importancia sistémica en la región y por lo tanto apoyarla tenía un sentido político importante por una serie de razones. El acuerdo nuevo es más amplio, pero tiene metas bastante estrictas, muy estrictas, de varios targets que van a ser difíciles de alcanzar. Y la preocupación es cómo impactará en la macro los esfuerzos del gobierno para cumplir con esas metas. Yo, cuando en algún otro medio me consultaron para el primer acuerdo, yo sostenía siempre que la intervención del fondo fue fundamental para que la Argentina se diera un plan fiscal. Así es. Que no tenía. Ahora sí. Ahora hay un plan fiscal muy bueno. Argentina va a tener una regla fiscal, cosa que no ha tenido en los últimos 15 años, y eso es muy bueno. A mi juicio también, para la macro eso es muy bueno, pero no es suficiente. Argentina, un país como la Argentina, en la situación y condiciones en las que estamos socioeconómicamente hablando, necesita un plan económico. Yo sigo sin ver un plan económico que apuntale ese plan social, el plan fiscal, perdón, mirando a lo social. Lo social va a tener incidencia en cómo se plantea el escenario para el año que viene. Yo quería hacerle una pregunta, ingeniero.
Se puede tener una lectura económica como la que usted está haciendo respecto de que, bueno, se fijó realmente un plan fiscal del cual se carecía, una situación de prolijar lo que no se había tenido en cuenta, incluso que ya venía de administraciones anteriores, no propias solamente de este gobierno. Esa es una lectura desde el punto de vista económica. Ahora, de la economía va también los efectos sociales que usted mencionaba, y hay una lectura por parte de la sociedad que ya viene desde los inicios de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que iba a haber perjuicios graves desde el punto de vista social, la generación de este acuerdo, que bueno, que luego se va renovando por la fijación del tipo de cambio, bueno, que no se pueden usar los desembolsos para medir, digamos, el tipo de cambio, que tanto la sociedad lo tiene vinculado con la cuestión de la inflación, las tasas, las altas tasas, lo que se vincula a esto, a las dificultades que están viviendo las empresas. Bueno, usted como especialista, yo le pediría que haga el esfuerzo de, digamos, unir esto económico con lo social. Sí, yo empezaría por decir que primero el fondo ha cambiado. El fondo ha cambiado, no es el fondo de hace 30 años, ni es el fondo de la crisis asiática, ni siquiera es el fondo de la crisis del 2008. Hay mucha más preocupación, por lo menos en los papeles y verbalmente. Después, cómo se traduce es la preocupación por lo social y por mitigar el impacto social de los ajustes en los programas de cada país. En eso el fondo no puede hacer mucho, porque eso de hecho queda en el resorte de los funcionarios de cada país. Hay mucha gente que cree que el fondo mueve los hilos y dirige desde una oficinita en la oficina del fondo, que puede estar en el Banco Central como está ahora, o fuera. El fondo ha terminado gobernando, digamos, que es una suerte de gobierno paralelo también, claro. Las voces más severas. Sí. Como la figura sería, llega el fondo, Duhovne correte. Manejamos una cosa. Lo cierto es que esto es un programa, obviamente, hay todo un escenario, un rango de escenarios, desde no tener programa, entonces hacer una revisión de artículo 4 cada 12 a 18 meses, según se hacía, y todo es liviano, a tener un programa, a tener un stand-by con las características que tiene Argentina. Este programa es un programa monitoreado muy estrechamente por el staff, porque tiene desembolsos muy importantes, y para cada desembolso la regla es que el staff tiene que venir a monitorear. De hecho, esta semana está llegando una misión para hacer eso. Esto no es excepcional. La otra cosa que, volviendo a tu pregunta, la preocupación por lo social. El programa argentino tiene una cantidad de rasgos excepcionales que lo diferencian de otros programas que ha tenido el fondo, en la región y en el mundo. Y entre esos, ya en el primer stand-by, había varios párrafos que hablaban de la preocupación por lo social, de mitigar el impacto social del ajuste. El fondo en general no habla mucho de ajuste, porque políticamente en todos los lugares se dice ajuste, es malo. Lo cierto es que ajustar la política para que los números cierren es una necesidad de cajón, cuando el financiamiento no se consigue en ningún otro lado que no sea por los organismos. Y ojo, no descartemos la importancia de los otros multilaterales en el financiamiento, el cerrar las cuentas de la Argentina. El Banco Mundial y el BID este año están poniendo varios miles de millones de dólares de PBLs o de programas de apoyo sin demasiados condicionamientos. Pero lo ponen a partir de que existe el stand-by con el fondo. Este es el tema. Yo creo que no sé si lo pondrían de otra manera. Bueno, el BID lo hubiera puesto igual. Lo que sí hace es que la existencia del stand-by con el fondo facilita mucho más la discusión en el directorio ejecutivo del BID. Y otro tanto en el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene una relación más cercana, pero más complicada de todas maneras, porque el Banco Mundial es muy grande, entonces no hay siempre una línea clara y unívoca y directa. Correcto. El BID es más chico, más acotado, pero obviamente que esto lo facilita. Lo que yo quiero decir es que aquí el BID, buena parte de los fondos que pone para esto son para programas sociales. Programas sociales directos o programas sociales
o programas con resultados sociales, saneamiento, cloacas, todo eso. Por ese lado, la existencia de este programa algo va a contribuir en el mediano plazo. Sí, Ahora, en el corto plazo, el impacto de las medidas económicas que hay que tomar, la tasa al 80, ¿cuánto está hoy? Bajó un poco del 80. Alrededor del 80. Bueno, ninguna economía es viable con una tasa Totalmente de a acuerdo. 80, Es lo que decía ella. ni a cuando- 60, Sí. ni a 40. Absolutamente. Bueno, entonces, Baja un poquitico menos. Sí, sí. No, y va pero a haber esto, subsidios. esto es el instrumento de corto plazo para acotar una corrida. Está bien, eso fue exitoso. De todos modos, la expectativa de que la recesión se termine rápidamente depende muy fuertemente de que la tasa baje a algo normal, porque esta tasa, el problema que está mostrando es que se corta cada vez más la cadena de pagos, y cuando la cadena de pagos empieza a estirar antes de cortarse, las que más sufren son las pymes, y cuando las que más sufren son las pymes, lo que más sufre es el empleo, porque las pymes son la parte del león de la generación de empleo o el mantenimiento de empleo. Absolutamente. Así es. Entonces, esto es una cadena, un círculo que o el fondo quisiera que fuera virtuoso. Por eso el primer programa decía que no solo no había que reducir el gasto social, sino proponía incrementarlo. No dónde ni cómo, porque esto es una línea que dice el gobierno. Ahora, se va a mirar. Cuando venga la misión, va a venir un especialista en eso que va a decir, bueno, ¿cómo están con mitigar el impacto del programa y todo? Bien. Correcto. Bueno, Miguel. Obviamente, como vamos a seguir un largo tiempo Sí. bajo paraguas del fondo, te vamos a volver a invitar, Pato, para evaluar los avances, retrocesos y posibilidades. ¿Ok? A ver, esto es un escenario que cambia Dinámico. todo el tiempo, porque incluso cuando se hizo el primer programa no pensábamos que iba a ser necesaria esta ampliación. Así es. Ingeniero, realmente, bueno, lo vamos a despedir. Le quiero agradecer porque ha sido No. muy sustanciosa su explicación, Bueno, me alegro, gracias, con pero- mucha apertura. Así que muchísimas gracias y hasta nuestra próxima entrevista. Por supuesto. Nos vamos, Miguel. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos, como siempre, por Metro. Muchísimas gracias.